¿Qué pasó, zombie Perrucho? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a darle, Dimes. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás, Chris? ¿Todo bien? ¿Cómo sigues de la garganta? Ya mejor, ya mejor. Listo para ladrar. Eso es todo, caray. Lo importante no es dejar de ladrar. Es Este, correcto. eso es todo. Vamos a ver si, ¿qué te parece si le vamos dando de una vez? Vamos recapitulando para que tampoco no vaya a ser tan extenso. Y como tú lo dices y comentabas la vez pasada, de que dejamos la espinita por si hay algo más que comentar. Como recordarán a los que puedan tener nuevamente acceso al space de hoy, que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial por acá en Twitter, que hace unos días, precisamente soy bien perrucho, nos hizo el enorme favor desde su punto de vista, desde lo que él cree que pueda pasar por todo, lo voy a decir como tal, el ecosistema de inteligencia artificial que se tiene por parte del chip, es posible que veamos por acá. O la vez pasada solamente tocamos someramente esos riesgos, esos sesgos y las oportunidades que se abrirían o que tendríamos que tener el cuidado debido para no caer en ese sentido. Hoy, dándole hilo a la misma conversación que hemos dado, vamos sí a particularizar en el sentido de los riesgos, de los sesgos y de las oportunidades. ¿Y qué te parece si le damos de una vez? Para adelante, no soy bien perrucho. Tú dime, comenzamos en el orden que están riesgos, sesgos y oportunidades o cómo le hacemos. Tú dime. Sí, gracias. Digo, me gustaría nada más abordar un poquito como introducción, este, la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que, que como tal es una de los sectores en la parte de tecnología que más prometen y su potencial para transformar la vida cotidiana por esa potencialidad que tiene en sí mismo esta tecnología, es súper importante. Entonces, tenemos que entender que no solamente abarca un segmento de nuestra vida, sino que puede, estar inclusive implicada en ámbitos, como pueden ser seguridad, defensa, sociedad, política. Clima y medio ambiente, o sea, abarca muchas áreas en las cuales puede ser, eh, o tener una competencia tremenda. Y claro, por supuesto, yéndonos al tema principal, pues todo esto igual, en todos los casos tenemos tanto oportunidades como riesgos, y por supuesto, hay una parte de sesgos donde, al final cuando cualquier tecnología es usada bajo bajo cierta demanda o bajo cierto, script, se puede decir, o sea, requerimiento de alguna empresa, de algún gobierno, esto puede tener, digamos, una desviación o posiblemente no ese efecto que quisiéramos, ¿no? Entonces, estamos con un arma, y también es una herramienta y es un arma al mismo tiempo, ¿no? Ahí lo quiero dejar. Adelante, Cris. Claro, y aquí creo que como siempre lo hemos dicho, de cualquier cosa que tú pongas en las manos de nosotros como seres humanos, cualquier implementación tecnológica, ya sea de comunicación, ya sea de estrategia, como tú lo quieras ver, cuando lo utilizas como una herramienta para poder beneficiar a las demás personas, evidentemente le vas a poder sacar el provecho. Pero a la vez está esa línea tan delgada que existe entre usarlo bien o usarla, como decimos muchas veces en las redes sociales cuando utilizamos las redes sociales como una herramienta de comunicación, de estrechar relaciones y colaboraciones, pues evidentemente vas a tener un muy buen resultado. En contraste, cuando lo utilizas como martillos para atacar, para todo aquello que sabemos que en la beligerancia que pueden ser, pasa exactamente lo mismo. Es decir,
cuando se pone en las manos del hombre cualquier instrumento, cualquier avance tecnológico, existe esta línea tan delgada, eh, por decirlo de cierta forma, entre el bien y entre el mal. Y la contextualización que tú nos acabas de dar el enorme favor de comentar, eh, que estará abarcando de forma totalmente integral muchos aspectos de nuestra vida. En ese sentido es en donde hay que ir poniéndole el ojito, porque no es solamente que ahorita se esté hablando por la boga de lo que ha estado pasando principalmente en Twitter, sino de ya toda la atracción que ese tipo de inteligencia artificial ha traído a nuestra vida y que poco a poco nos vamos prácticamente sumergiendo más en este tipo de ecosistemas. A lo mejor sin saberlo, dentro de nuestras casas ya estamos dentro de, porque tenemos un ecosistema que permite precisamente hacer muchas cosas con esa inteligencia artificial. Y si así lo ves conveniente, vámonos a arrancar. Empezamos con los riesgos, con los egos y dejamos al último las ventanas de oportunidad digamos que, que son súper visibles y que evidentemente van a ser viables en el sentido, ¿te parece? Para que nos arranquemos por los riesgos. Excelente, excelente. Sí, y bueno, parte de los riesgos, aplicados a la sociedad, porque tenemos que entender que hoy lo que estamos tratando de abarcar es cómo puede de alguna manera la inteligencia artificial, eh, empujar, la herramienta de Twitter, cómo va de alguna manera a impactar este tipo de herramientas en esto que al final tiene un enfoque y una repercusión en la sociedad. Entonces tendríamos que tomar precisamente ese impacto que tiene. Y algunos de los riesgos a los cuales conlleva a la implementación de la IA en la sociedad, pues primero conlleva a una destrucción este, de puestos de trabajo. Y aquí ya lo estamos viendo en esta salida masiva, en este empuje fuertísimo que se está dando precisamente en la plataforma, ¿no? Y de entrada, pues, como lo hemos planteado inclusive en el podcast anterior, dijimos que esto reemplazaría el factor humano. ¿Por qué lo va a reemplazar? Pues lo va a reemplazar por robots o por, sistemas autónomos que de alguna manera, pues, van a perfeccionar y van a propiciar de alguna manera, o emular, más bien dicho, lo que se estaba haciendo de forma manual. Otra cosa que se está en cuanto al riesgo, y hablándolo como riesgo, pues, está un poco el deshumanizar, en este caso, pues, la práctica de lo que es el contacto social o, el impacto de alguna manera de lo que, de lo que se puede estar charlando, de lo que se puede estar transmitiendo en la red. Como quitas ese factor humano, aunque los sistemas pudieran tener un cierto aprendizaje, pues no lo está haciendo un humano como tal. Entonces pudiera haber detalles que podemos pasar de lado, como son las emociones, como son expectativas y por lo tanto, pues la relación humana. Eso del lado de los riesgos. Y otra parte, pues también que es como un riesgo, pues sería, el impacto en la creatividad y la originalidad, ¿no? Eh, al tener sistemas que ya piensan, que generan de alguna manera, generan ciertos recursos que se pueden propagar a través de la red de forma automática, pues esto quita eso que nos ha llevado al ser humano a crecer y a exponenciar, muchas cosas, ¿no? Háblese de escritos, literatura, fotografía, pintura, etcétera, ¿no? Entonces, sí impactaría muchísimo y muy fuertemente en estos puntos, e inclusive en algún dado momento, pudiéramos, ver una afectación al talento natural que a veces sobresale en el ser humano, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, digo, complicadísimo. Y fíjate que me llamó muchísimo la atención la deshumanización de la conversación, porque al final de cuentas, sí algo que a últimas fechas, precisamente, y no solamente por parte de los usuarios, sino de las marcas, de todo lo de lo de por acá nos podemos encontrar.
uno de los principales objetivos y por ende también como trampolín fue, en este caso, la coyuntura pandémica que tuvimos. El sentido era humanizar mucho más las relaciones con el punto y aparte de lo que viene siendo en este sentido, meterle ya como tal inteligencia artificial a toda la curación del contenido que se comience a hacer, pues puede perderse esa chispa de ingenio, puede perderse esa chispa de creatividad que día con día vas construyendo y que definitivamente ha sido esta plataforma, ha sido esta misma vitrina para poder exponenciar mucho del pensamiento humano que hace que se relacionen entre ellos mismos bajo la complejidad de que evidentemente cada ser humano es un mundo complejo, cada ser humano tiene un pensamiento complejo y hacer esa digamos, esa chamba por parte de ya de una inteligencia artificial que seguramente nos va a llevar y nos va a conllevar hacia el siguiente punto que vamos a ver, que son los sesgos, porque evidentemente lo comentábamos en la vez anterior, todo eh, tan riquísima forma de expresarnos, lo voy a decir en particularmente de el español, tan rico que es el español y evidentemente bajo todos los regionalismos que existen en los diferentes idiomas, tendrá que ser un aprendizaje súper activo, súper al día, porque si no, lo que comentábamos justamente la vez pasada, esas conversaciones, la circulación de las conversaciones puede ser que se vean jactadas, que se vean cortadas, porque nada más no pueda entender lo que en su momento se esté entendiendo bajo las interpretaciones de aquellos sesgos que pueda haber por el simplemente de no entender. No sé, o no, hizo bien Perucho. Y si me das, nada más mucho, muy rápido darle la bienvenida a Henry y a Chica, y ahora sí, le seguimos. Gracias. Gracias, gracias, Cris. Sí, digo, también hay que agregar a estos riesgos otra parte que es súper importante y en la cual precisamente Twitter ha sido una herramienta importante, ¿no? Y tenemos que hablar definitivamente de la política. Em, Twitter es conocido por ser o por democratizar la voz de muchos ciudadanos, de muchas personas que de alguna manera podemos utilizar esta herramienta o usarla para darle voz y hacerla más fuerte, amplificarla. Entonces, cuando hablamos igual de algunos riesgos, puede ser la estigmatización digital. ¿Y qué es esto? Pues básicamente es que a través de cierta cronología se pueden exasperar, se pueden de alguna manera programar inclusive cosas que entran dentro de un cierto prejuicio y discriminación. Y esto, digo, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto por ahí con ciertas situaciones. Y digamos que ligado a lo anterior, pues también está lo que es la sobrerepresentación, ¿no? Hoy sabemos que a través de ciertas herramientas, ciertos bots que hay, se ha intentado que algunos grupos, algunos colectivos, de alguna manera puedan, a través de estas herramientas, eh, tener una mayor voz o emular esa voz y influir de alguna manera por lo menos en cuanto a esa sobreexposición, ¿no? Sobrerepresentación, pues, lo cual de alguna manera puede perjudicar, la voz de los ciudadanos que sí son, naturales. Y de ahí entramos a esa parte que intenta Elon, construir o reconstruir, ¿no? Que las voces que están acá en Twitter sean, de personas que se pueda de alguna manera autenticar o autentificar que esa gente que llega acá o que esas cuentas que están acá realmente sean voces de personas, que no tengamos bots, ¿no? Pero al final está ahí el riesgo o conlleva un cierto riesgo al tener esas herramientas disponibles. Claro, y es que al poner el piso tan parejo para poder prácticamente ser voceros de causas, no lo habíamos visto
particularmente en otras fechas, y que se da gracias a esta transversalidad que tenemos por las redes sociales. Y evidentemente la exposición o sobreexposición de ciertas circunstancias hace que de a poco se comiencen a, a dar tendencias para que se vaya decantando alguna conversación o algo en particular. Como tú bien lo dices, y creo que es algo que he estado manifestando a lo largo de los días y que fue muy tajante el momento cuando lo preguntaron, aquí sí la verificación, autentificación, como lo queramos conceptualizar, al final del día es de que quien lo diga sea una persona que en verdad tenga esa posibilidad de rebatir lo que en ese mismo sentido le está diciendo. Y creo que sí existe un gran riesgo, pero definitivamente es una gran ventana de oportunidad porque te ofrecerá entonces sí el poder ponerle una voz real, al poder ponerle caracteres reales a personas reales o viceversa, personas reales a voces reales y caracteres reales que en lugar de tratar de ir decantando conversaciones o tendencias, realmente sea esta exposición de ideas, de intenciones y de acciones, que es ahí el gran reto de el poder eh, echar a andar toda esta inteligencia artificial que podemos encontrar y que reiteramos. Y eso es muy reiterativo en ese sentido. Estamos en un terreno especulativo en donde a través de lo que hemos venido comentando a raíz de la primera intervención de Space, que por cierto le gustó mucho, de Elon, se ha venido decantando un poco esta conversación. Y por eso es que me atreví a poder tratar de meter este tipo de provocaciones y quien tuve la fortuna de que las cachara fue el mismo Soy Bien Perrucho. Y evidentemente, este terreno especulativo nos da mucha tierra de donde juntar, mucha tela de donde cortar, y nosotros podemos ir decidiendo a dónde decimos sí, a dónde decimos no. Pero reiteramos, el terreno especulativo es enorme, el terreno especulativo es denso y solamente hay que tener este gran cuidado de no caer o no decir esta tierra es mía sin antes poder escuchar lo que es posible que podamos encontrar. Y si te parece, no sé si tengas otro riesgo por ahí que son sumamente interesantes los que hemos ido analizando, si ya los terminamos y nos metemos a los sesgos o existe algún riesgo todavía. Sí, gracias, Cris. Digo, si hay uno extra que tendríamos que también, tener en cuenta, que a este se le llama es una amenaza a la privacidad. Hay algo que le llaman estado de vigilancia. Eh, ¿Qué sucede? Precisamente con la tecnología, con esta parte de inteligencia artificial, pues tenemos a la mano lo que es el reconocimiento facial, lo que es, el análisis de los datos, y los datos estamos hablando de esto, de los space que se pueden analizar a nivel, grandes sistemas y de alguna manera eh, puede permitir que se empiece a reprimir o se empiece a forzar una autocensura a nosotros los ciudadanos. Entonces, ese es un gran riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera va a impactar precisamente tanto en la privacidad como en la parte de la libertad de nosotros los ciudadanos. Entonces, ese también es un riesgo que hay por ahí. Y digo, lo encasillamos en esta parte política de la herramienta, ¿no? Y fíjate que ahí, pues siempre tuvo que haber una contención en lo que nosotros expresábamos acá en los spaces, porque cuando recién tomó esta efervescencia como tal, iba mucho de la mano con lo que nos comentábamos, de antemano sabíamos que existía un algoritmo de reconocimiento de conversaciones o de voz en este sentido, en donde de repente se iban para abajo los space. Había una conversación y de repente, pum, se caía.
muchos no entendían sobre esta, digamos, autocontención que debemos tener al momento de estar expresando lo que estamos haciendo. Evidentemente, existen temas pero muy puntuales en los cuales aún no es posible tocarlos por acá. Ahora, si los metemos en la caja, que puede ser tan estrecha o tan extensa, según así veamos en este caso, el grado de complicación de la inteligencia artificial que se le vaya metiendo de poco a poco a la aplicación, pues nosotros también iremos haciendo esas contenciones, más allá de autocensura, yo lo veo como una contención porque, como siempre lo hemos dicho, aquí los responsables de lo que se diga, no se diga, cómo se diga y lo que no se llega a decir en los space siempre son a todos aquellos que participan dentro de la misma. Y más allá de una autocensura, yo así lo veo como una contención de saber de que si estás por acá, de entrar estás en un club privado, por decirlo así, y en el cual tienes que tener como tal ese cuidado de no corromper las reglas, no corromperlas y no hacerlas corromper o dejar que alguien más las corrompa. Y en esa caja, lo reitero, que puede ser tan extensa o eh, tan angosta, según lo veamos desde la óptica correspondiente, sí o sí podría beneficiar a la misma conversación. ¿Por qué? Porque entonces sabremos que estaremos en este caso en espacios seguros que podemos llevar una conversación que cuando alguien se pase de la raya, pues tendrá que en este caso la limitante correspondiente para que no la llegue a pasar. Ese es mi muy particular punto de vista, siempre lo he manifestado, de que somos muy responsables de lo que decimos, no solamente los que hablamos, sino también aquellos que participan dentro de la misma conversación. Yo digo. Sí, correcto, correcto, Cris. Y de hecho, pues ahí entra precisamente la parte de esta que decimos de los sesgos, ¿no? Y se dice que cuanto más nosotros, los seres humanos, de alguna manera, logremos detectar esos sesgos, pues también va a influir de alguna manera, la forma en que trabajamos y lo aplicamos. En este caso, con la inteligencia artificial, pues tenemos esa herramienta que de alguna manera pudiera permitir ser mucho más inclusivo, esta forma de hablar, esta forma de trasladar las ideas ¿cómo se llama? A una forma más abierta, eh, pudiera ser, mejor en ciertos sentidos, porque, algunos expresamos o nos expresamos de cierta manera, lo decíamos en el space anterior. A veces usamos, no sé, términos muy coloquiales, muy mundanos a veces, y esa detección inteligente pudiera sumar bien a que ese space se dirigiera en forma natural, sin impactar a que precisamente se diera una censura, ¿no? Pero ya dándole del lado de las partes de lo que pudiéramos ver ya oportunidades. No sé si quieres que nos empecemos a arrancar ya. Pues adelante porque paga. Ya llevamos el vuelo correspondiente, hay que seguirle entonces. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, regresando a la parte, digo, lo dividí en 2 partes, ¿no? Sociedad y política, porque creo que son 2 puntos, como bien lo dijimos, que Twitter de alguna manera nos permite manejar, ¿no? Entonces, eh, una de las oportunidades que se ve, digamos, aquí, tiene como resultado precisamente que se van a generar muy posiblemente nuevos puestos de trabajo. Se sabe, inclusive en la revolución industrial, pasamos igual a duplicar, a triplicar los puestos de trabajo. Inicialmente, pues sí sucedió que se cayeron algunos puestos, pero ya que la gente aprendió y se adaptó a esa nueva tecnologías, a esas nuevas oportunidades, pues, se crearon nuevos puestos, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante que tenemos que resaltar, que en lo que puede impactar. Aquí, tal vez, hoy en día estamos viendo que se reducen los puestos en Twitter de una forma impactante, pero no quiere decir que así se quede. De hecho, digo, no me quiero adelantar, pero por ahí, pues, ya hay noticias y se ha hablado mucho antes, de que Elon Musk quiere, o trae la idea de hacer, la X app, que es la super aplicación, todo en uno, y digo, eso pudiera ser algo interesante. De hecho,
Digo, no sé si has escuchado esa parte de su aplicación, y está está bien picudilla. Sí, sí, está muy, muy de, como decimos en México, muy rompemadres, porque la verdad pareciera que, digo, al final del día, sabemos que algo que de repente llega a complicar creación de contenido, productividad, como lo quieran ver, desde la arista que lo quieren ver, la gran problemática es de que tenemos que ir, para hacer una cosa, lo hacemos en esa aplicación, para hacer otra, lo hacemos en aquella aplicación, y tenemos que ir saltando sí o sí de aplicaciones a aplicaciones para poder hacer lo que queramos hacer. La gran intención es crear, lo voy a decir como tal, un gran ecosistema, sí, que en algún momento hace, si no mal recuerdo, en diciembre del año pasado, platicando con uno de nuestros amigos que nos hacía el enorme favor de irnos presentando de a poquito lo que veíamos o lo que veríamos en próximos meses, que incluso el día de mañana va a tener un space a las 12 del día, que es Daniele, nos comentaba que esa era la intención en sí de llegar a que fuera, en este caso, Twitter, en donde todo lo hiciéramos aquí, en donde ya no tendríamos que salir de aquí para poder eh, hacer lo que necesitábamos hacer, evidentemente, dentro de la caja que permite hacer Twitter. Y ahí va a ser sumamente interesante, como tú lo decías. Es un poco sí adelantarnos esta última parte de las oportunidades, pero que sea, digamos, la aplicación de aplicaciones en donde hagas de tocho morocho, evidentemente a muchos nos puede llenar el ojo, pero ojo aquí, porque entonces viene digamos, esta tranca que debiese brincar por parte por ejemplo, de Apple, en donde sabemos que entre más aplicaciones tengan para su tienda es mucho mejor, porque al final de cuentas, digo, ahí viene un tema que se puede complicar, que se puede entelarañar, que se puede empantanar, no por el mismo desarrollo de lo que se haga en la aplicación, sino por ya factores externos que evidentemente intervienen o intervendrían desde otro tipo de cosilla. Perdón por meter ahí esta, este calambre, pero creo que también era necesario poder conectar lo que posiblemente vamos a ver, pero también con esas implicaciones de factores externos que seguramente nos vamos o que se van a estar encontrando. No sé, yo lo veo así, no sé tú cómo lo veas. Sí, definitivamente. Y digo, la idea detrás de una herramienta como puede ser Twitter, donde encuentras muchísimas muchísima comunicación, información que está fluyendo a los milisegundos, digo, impacta muchísimo en la sociedad, en la toma de decisiones, ¿no? Y si, por ejemplo, todo esto igual lo conectas, y en esta otra parte de oportunidades, ¿no? Lo llegáramos a conectar con la parte de los vehículos autónomos, que ya los tiene Elon, pues todos sabemos que Tesla ocupa su Tesla Bot, y puedes conectar algunas de estas situaciones, pudiéramos hablar que igual la oportunidad está ahí para cuestiones de reducir riesgos en la parte de manejo, ¿no? Y también, digo, alguna de las oportunidades que vemos, pues es, la parte de todo lo que tiene que ver con la desigualdad social también. Por ahí, al tener herramientas, mucho más fuertes, mucho más atractivas en sentido de dar, como tú dijiste, es todo en uno, puede repercutir, para mitigar algunas cuestiones ahí que impacten a la sociedad sobre todo, ¿no? Entonces, digo, ahí hay algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta y tomando esa parte también es la optimización, ¿no? La optimización de todos los procesos que tienen que ver con nuestras decisiones. Digo, por ahí también hay un punto que hay que, no sé, revisar, porque el todo en uno, el que tengamos un asistente, basado en lo que se publica, basado en lo que está sucediendo, pudiera también impactar de una manera, pues, complicada, porque, digo, ya va a haber decisiones, políticas, decisiones de cómo salir, no sé, imagina un mundo donde técnicamente tu asistente sabe
todo lo que está pasando a tu alrededor y que puede decirte, no te vayas sin llevarte tu suéter, o no te vayas sin llevarte tu sombrilla, o espera a que, vas a salir por ejemplo, en algún momento, en cuestión de inteligencia artificial, por ahí a mí se me ocurrió una idea, de hecho, esto de trabajar con un proyecto en cuanto a semáforos inteligentes, este, precisamente para, eh, recrear o optimizar esta información en todo lo que son vehículos, de cuestión urbana, donde puedes conectar todos los servicios de cuestión urbana, en cuestión de una sola herramienta que te está permitiendo saber exactamente a qué hora salir por la puerta y pararte en la estación para que tú puedas tomar ese vehículo, ¿no? Y que no tengas que esperar ahí todas las horas, no tengas que, saber si se adelantó, si se atrasó, y esto, pues, minimice, sobre todo cuando te ha tocado estar en la calle ahí en Ciudad de México y está lloviendo y de repente pasa un gracioso y te avienta, avienta el coche y te llena todo, ¿no? De agua. Entonces, digo, hay muchas cosas que son beneficiosas, y conectar toda esta experiencia que está sucediendo a tu alrededor y que muchas veces no es posible, resumirla y que alguien más lo haga por ti, en este caso, una aplicación como puede ser Twitter, como puede ser un asistente que ya le estás tú, eh, eh tal vez, optimizando, tal vez configurando para que esos filtros que tú quieres, se vayan, eh, cerrando de tal manera que te dé la información más acercada a lo que tú esperas de experiencia. Y ese es un avance que digo, se puede ver, se puede ver, en un futuro, y como dijimos, estamos aquí soñando un poquito, estamos desde nuestra perspectiva, pero creo que es muy, muy posible, ¿no? Claro, y al final de cuentas eso, ¿no? Porque ante ante las suposiciones podrían crear, o podremos caer en algunos escenarios que realmente pase. Y fíjate que con lo que nos acabas de compartir, no sé si a ti te pasó, pero cuando recién salió el boom, particularmente de Siri, todo se lo pedíamos a Siri, esa asistente de voz que teníamos a la mano, que prácticamente se comenzó hasta algunos puntos, digo, guardando en ese caso las dimensiones correspondientes. Pero no sé si a ustedes, que quien tenga en este caso Siri y que de a poco se fueron desarrollando también los otros asistentes de voz, ¿qué pasara? Que todos se lo pedíamos a ella y prácticamente ya teníamos charlas muy amenas con nuestra asistente de voz, en el sentido de que poco a poco fuese reconociendo cómo era nuestra vida cotidiana para que al momento de pedir o alguna respuesta o que nos infiriera algún dato, y era esta sociabilización que teníamos con inteligencia artificial, y por eso se los decía desde hace ratote, que ya hemos de a poco, a lo mejor sin saberlo, de a poco nos hemos ido metiendo y estamos ya inmersos en esta vida, o al contrario, esa vida se ha ido metiendo de a poco, como lo queramos ver al final del día. Entonces, no sé si a ustedes les pasaba o a ti te pasó, Sofía Perucho, y quien quiera tomar el micro sabe que siempre es bienvenido, que comenzamos a tener estas pláticas muy amenas en donde era como especie de diario en el sentido de que te conociera lo más posible para que al momento de pedir o inferir alguna situación muy en particular, te diera ya un perfilamiento de lo realmente que tú te querías. E insisto, esto ya lo estamos viviendo seguramente, las implicaciones que pueda tener cuando por fin exista una aplicación en donde hagamos todo, que por eso hay que ver todos los factores externos que posiblemente puedan ser barreras, y también evidentemente los internos que puedan ser barreras para que esto suceda, pero de que, insistimos, es terreno muy especulativo, pero que posiblemente en, en algún tiempo veamos escenarios no iguales, pero sí muy similares, y que desde antes comenzamos en esta, como decimos en México, en estas chaquetas mentales que de repente hacemos
para poder ir creando escenarios que posiblemente estemos pisando en días futuros o bien Perrucho. Sí, no, y bueno, tenemos que entender que precisamente, las barreras de las cuales, la inteligencia artificial ha tenido principalmente, y como bien decías, con Siri nos pasó, pasa con Alexa, por ejemplo, de Amazon, y son sus limitantes en sentido de lo que, de la información que tiene, de la información, que está disponible. Entonces, tenemos que entender que en este tipo de herramientas, la materia prima, principalmente viene de nosotros, los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que estos algoritmos, de alguna manera, solo trabajan, por medio de los datos o se alimentan de los datos, de las instrucciones que nosotros podemos permitirle a esas máquinas, usar, como instrucciones para mejorar su uso. Entonces, eh, depende de nosotros y de la interacción que tengamos con ellas, que les permite volverse mucho más autónomas, ¿no? Entonces, si juntamos precisamente esta herramienta con todo lo que sucede en Twitter, donde la mayoría de las opiniones son opiniones nuestras, personales, plurales hasta cierto punto, que corresponden a un cierto grupo de personas que navegan o transitan en la sociedad y que a veces, en algunos casos, pues, nos expresamos de todo, ¿no? De política, de ciencia, cosas personales, comida, bla, bla, bla. Entonces, eso nos permite que podamos alimentar de una mejor forma, que podamos, generar esa materia prima que el sistema necesita. Por lo tanto, no es una, digo, no es una locura empezar a soñar por ahí y como dijimos, con esta herramienta que tiene Elon, que es OpenAI, darle a Twitter un superpoder, más allá de lo que ya se tenía. Entonces, es, eh, es totalmente comprensible y es totalmente viable el hecho de que hoy diga: "Todos los moderadores se van". No me interesa tener un moderador, ¿por qué? Porque yo voy a empezar a trabajar con inteligencia artificial, voy a poner esta herramienta que tiene, la ventaja de poder aprender, que tiene la ventaja de poder inclusive, quitarse esos sesgos, o sea, ¿qué es un sesgo? El sesgo al final es un prejuicio que todos los seres humanos tenemos. Siempre, dependiendo de dónde nacimos, dónde crecimos, vamos a pensar, vamos a creer igual que ese cierto grupo de personas, ¿no? Entonces, está esa oportunidad de que la herramienta, la inteligencia artificial que puede en el futuro añadirse a Twitter, nos permita tener una mejor conversación mucho más libre, mucho más adaptada a nuestro medio, y bueno, es parte de lo que hay ahí. Y sí, y digo, y al final de cuentas la complicación que puede ser que cada, como lo decíamos hace unos minutos, cada cabecita de cada persona es un mundo tan complejo y cada cabecita tiene sus sesgos correspondientes independientemente de que vengamos de regiones muy similares, de que vengamos de familias, incluso de contextos similares como tal, para decirlo de una forma mucho más general. Al final del día, por la misma experiencia, por las malas experiencias, como quieras poner el escenario, cada quien tiene sus sesgos correspondientes. Y de ahí, como tú bien lo dices, ¿qué es lo que hacíamos con Siri en su momento? Nosotros alimentábamos ese conocimiento por parte de la inteligencia artificial para que nos pudiera responder lo que en la medida de lo posible se perfilara más a lo que queríamos. Exactamente va a pasar lo mismo y es ahí en donde de repente, no sé si verlo como riesgo, no sé si verlo como sesgo, muy poca gente se estará atreviendo a abrirse a capa y espada en el sentido de que se conozca más de lo que posiblemente se quiera conocer, porque en esta vida todos tenemos algún secreto que nadie, ni siquiera tu amiga más fiel, lo sabe. Y creo que ahí puede venir
también una gran ventana de oportunidad de saber que en el sesgo de la creencia de que no están seguros nuestros datos, que no está seguro lo que somos, lo que decimos, lo que hacemos, posiblemente también pueda pasar, pero será el reto de ver cuánto tarda en que se pueda brincar esos sesgos. Y creo que de sesgos, si comenzamos a hablar, vamos a hablar de muchos, porque a final de cuentas y a final del día, todo mundo es una cabecita. Pero, a ver, ¿qué otro sesgo podemos entrarle? Porque nos metimos entonces ya casi casi a las oportunidades por todo lo que podría ser, pero no hemos visto o no se ha planteado algún otro sesgo que ya como el que ya vimos, o posiblemente ese sea como que la gran generalidad y habrá de ir en cascada. No lo sé, por eso lo pregunto. Sí, digo, es que sí se engloba de alguna manera, digo, tenemos que entender que el sesgo al final proviene de una programación, inclusive, que nosotros mismos tenemos. Entonces, eso trasladado a un algoritmo, de hecho, deberíamos decirlo de esa manera, el algoritmo, pues, lo creamos nosotros, o sea, somos nosotros, los seres humanos, los que estamos de alguna manera, dando esos datos y quienes los tenemos. Entonces, no es incoherente decir que parte de esa inteligencia artificial simplemente va a trasladar y va a hacer que estos sesgos sean, de alguna manera, entendidos y, replicados por ese sistema, ¿no? Claro que al final de cuentas, es ahí en donde precisamente, vamos a decirlo así, el algoritmo va a estar cargado de los valores, de los sesgos, de las creencias, y que de ahí dependerán muchas cosas, que sean filtradas, que no sean filtradas, que sean tumbadas, que no sean tumbadas. Creo que el poder crear el poder eliminar un sesgo a gran escala, ay Dios mío, va a estar muy interesante el poderlo hacer. ¿Y qué te parece si, mira, ya nos quedan poquito de que estemos por acá? Vamos a entrarle a donde hubo mayor, como que mayor intercambio, que fueron las oportunidades. Porque el sesgo, si lo entendemos entonces como todo aquello que se cargue al algoritmo de lo que tú quieras, por parte de quien lo cargue, podemos ir especulando que puede ser esto y ahí se nos va a empantanar la situación. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos ahora sí con las oportunidades para entrarle leyendo? Creo que ahí vas, o es donde está la carnita, esa carnita tan sabrosa que es bien necesario que la desmenucemos. Y reitero, si alguien quiere participar, solamente pida el micrófono. Por acá estamos platicando acerca de escenarios posibles que si se perdieron el pasado episodio de que estuvimos hablando precisamente de esta inteligencia artificial en Twitter, en unos momentos les pongo el episodio pasado para que se vayan contextualizando y que de repente en estas charlas que podrían ser a lo mejor para muchos de ustedes medio mafufas, vienen en el sentido de la primera aparición también del jefe boss en un space en donde ha sido muy claro lo que ha prácticamente comentado, y que de ahí se ha venido esta serie de conversaciones que la neta en lo particular, a mí me han encantado porque podemos ir entendiendo muchas cosas que de repente te quedas y luego qué va a pasar, ¿no? Ahora sí, soy bien perrucho, échale de tu ronco pecho. Vámonos con las oportunidades y reitero, si alguien quiere participar, más levante la manita y por acá le pasamos el micro. Y muchas gracias a los que se están uniendo al Space. Nos quedamos un ratito más y después nos vamos a tener que decir adiós. Gracias, gracias, Cris. Bueno, digo, dijimos o comentamos sobre unas de ellas que pueden ser, eh, en cuestión de puestos de trabajo, cómo se van a incrementar. Digo, tenemos que ver esa, esa área como una oportunidad. Digo, si bien comentamos que se han disminuido en este momento el mismo Twitter, pero va a ser necesaria mucha más gente, muchas más personas
que ayuden a alimentar de alguna forma y empiecen, como tú lo dijiste en el space pasado, a curar esa información, ¿no? Entonces, por ahí va a haber un requerimiento. Aparte de eso, como impacto en la sociedad, pues vamos a tener muchos más, elementos, que nos puedan guiar en algún tipo de investigación de empresas, de localidades, y esto va a permitir que se cambie la forma, tal vez, inclusive de trabajo, de entenderlo y cómo conectar, ¿no? Y en esa parte de conectividad, tenemos que entender que entran muchas cosas, en cuestión social, y también, dijimos sobre los vehículos autónomos, ¿no? Eh, ya que tenemos toda esa información transitando en un mismo espacio, en un mismo lugar, lo que tiene que ver con la más allá de los vehículos, tenemos que hablar de la movilidad, y ese es el impacto en la sociedad. La movilidad es uno de los, hoy de las oportunidades mucho más importantes y que repercute en la salud social, en la salud, en la parte, digamos, de a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, el tránsito, el tráfico, cómo se pone, ¿no? Entonces, imagínate un sistema que pueda de alguna manera ser alimentado, que ya hay ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, Waze, que es una herramienta que muchos usamos para el tráfico, nos puede ayudar, nos puede salvar, porque es un sistema de tránsito o de tráfico, alimentado por personas. Entonces, utilizar a Twitter bajo ese segmento, bajo ese sentido, para saber qué está pasando, dónde está pasando, cómo se está moviendo, si hay algún tipo de bache en tal lugar, si hay, no sé, un montón de situaciones que puedan pasar en cuanto a la movilidad, pudiera ayudar muchísimo, ¿no? Entonces está ahí de la mano, ¿no? Y pues también hablamos de la parte de la desigualdad. Digamos, esas 3 en conjunto, que son las oportunidades, este, todas basadas en datos, basados en lo que está sucediendo, pueden tener un alto impacto como oportunidades para que nosotros a nivel global y a nivel sociedad podamos trabajar y mitigar muchos de los problemas que hoy tenemos en esos puntos. Y no sé, ahí tú me podrás decir, digo, muchas veces hemos estado hablando del mentado Big Data, del mentado de los datos y demás. Aquí veríamos entonces esa proyección de todo eh, eso que de a poco se va alimentando, porque pareciera que los mencionamos, pero jamás y nunca sabemos en dónde están, pero o en qué de qué son funcionales como tal. Creo que ahora ante esa eh, prácticamente proyección de todo ese Big Data en cuestiones muy terrenales de nuestro día a día, sabremos la importancia o entenderemos en este caso la importancia de por qué es tan importante, valga la redundancia, el que podamos nosotros alimentar lo que tengamos que estar alimentando. Y no sé si vamos rápido con las personitas que tienen micro para ver si tienen algún comentario y a lo mejor seguramente nos vamos a quedar cortos otra vez con las oportunidades y seguramente a mejor opinión tuya ya estaremos viendo si volvemos a abrir o no volvemos a abrir. Que eso la neta se está poniendo muy buena, qué rico que se estén uniendo porque esa es la intención de que a lo mejor en un terreno tan especulativo, reitero, podamos caer en escenarios que posiblemente estemos viendo en próximos días. Aquí sé que tienes el micro, que fue la primerita persona que lo solicitó. No sé si tengas comentario, pregunta, anécdota o reclamo. Bueno, aquí se escucha puro ruido en tu micro, entonces, puro gis. No sé si tengas algún problema. En lo que lo resuelves, Memoteca, ¿cómo estás? Buenos días. Memoteca, ¿andas por ahí? ¿A la una? ¿A las dos? A las ¿Me escuchan ya? tres. Sí, Cris. A ver, ya ¿Aló? te escucho, Aguín, dame chance. Después de que hable Memo, te doy la palabra, ¿te parece? Aguinza, gracias.
Memoteca, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Bien, ocupado yo también, pero aquí me voy a dar tiempo para hablar con ustedes. Saludos a todos. Hay mucha gente aquí de la sala. Decir que efectivamente, bueno, información es poder y aquí hay mucha información, independientemente de por dónde vaya el tema, porque ya empecé tarde a escucharlos. Yo creo que hay mucha información que estamos recibiendo todo el tiempo, y no, a veces no la utilizamos en el momento, pero ahí está guardada, la retenemos, y en un momento dado hay mucho beneficio que se recibe de programas como el tuyo, de spaces como el tuyo, como el de Leslie, como el de muchos que están aquí, ¿verdad? Entonces, es lo que yo podría opinar. Me parece muy oportuno y creo que puedes incluso hacer una serie de estos spaces. Gracias. Gracias, Memoteca. Por ahí escuchamos a tu asistente. Aguisa, ¿cómo estás? Ahora sí, a ver si tenemos suerte de escucharte. Disculpa, parece ser que mi micro ya no funcionan, mis earbuds. Muy interesante el espacio, muchas gracias. Me dio gusto oír a Soy Bien Perrucho, que ya lo sigo de otros espacios también. Y bueno, creo que sí, no me queda claro necesariamente que las oportunidades, pero bueno, es como que un reto y una oportunidad que tal vez podamos tener un poquito más todos ahora, que realmente muchas áreas de estudio ahora realmente van a utilizar los datos que antes no necesariamente las personas estábamos tan enfocados en eso. Si te dedicabas, por ejemplo, a las relaciones públicas o a la comunicación o a otras áreas tal vez de humanidades, no necesariamente tu fuerte era la estadística. Y ahora yo creo que vamos a tener que realmente, los que llevamos estadística, tal vez en la universidad o en la preparatoria, si nos tocó una embarradita de esto, pues tal vez revisitar, porque ha habido bastante avance con Machine Learning. Me recuerdan un poquito a los análisis a la materia de análisis multivariantes de hace varios años, y está bastante más desarrollado, y es algo que siento que las personas vamos a tener que, si ya los que estamos no en etapa universitaria o en etapa preparatoriana, vamos a tener que revisitar para estar un poquito más al día en diferentes áreas, y creo que eso va a ser muy importante para todos, casi como de cultura general. Pero bueno, los dejo con esta pequeña reflexión, y pues los sigo escuchando. Muchas gracias. Si quieres, bájame el micrófono, si ya para que puedan hablar otras personas, y gracias. Chao. No te preocupes, muchísimas gracias. Creo que aquí, al final del cuenta, del día va a ser esta reinvención que no solamente aquellos dedicados a se van a tener que ponerse las pilas, sino aquí es una reinvención en donde para saberle entrarle vamos a tener que reinventar muchas cosas, ver esas ventanas de oportunidad que de a poco se están abriendo y que aquellos que tengamos la oportunidad de entenderle un poco más o de conocer a personas que le puedan entender, tenemos que ser esos conectores necesarios para poder bajar la información. Se los he dicho más de 1000 veces que las grandes intenciones que podemos estar acá, y que algo que compartimos también con Leslie, es el que estas herramientas sirvan precisamente en beneficio de los que al final de cuentas estamos recurrente por acá. Es decir, que siempre tengamos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena, que siempre tengamos la oportunidad de que podamos seguir nutriendo la experiencia colectiva, porque si así lo hacemos, pues nadie se queda atrás y tendremos que ir viendo la forma de que seamos capaces de poder ir rompiendo las barreras que se vayan dando. Y si lo podemos hacer con el idioma, ustedes se han dado cuenta que de repente hacemos esas traducciones complicadas por acá, pero se hace. Entonces, creo que ese es el gran sentido del que tengamos por acá y el gran nicho de oportunidad que también con la inteligencia artificial en Twitter nos va a permitir. Y si me lo permiten con ese comentario, vamos a ir de a poco ir cerrando. Así que, Rules, ¿cómo estás? Mi estimado Chris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo un récord de que cada que entra una especie va cerrando. Se me hace que soy yo. Oye, estimado Chris, te tengo un comentario y te tengo una pregunta. A ver si me puedes
apoyar con esto aquí en otro space o que me diga quién hubiera tenido un problema similar. Primero, lo que dices tú de las redes, fíjate que precisamente el fin de semana pasado se casó mi hijo, vinieron sobrinos de varias partes de Estados Unidos, entonces uno que trabaja en Boston, con una compañía que hace aplicaciones precisamente. Y estamos tocando el tema de lo que viene, que parecía que el panorama no es muy bueno, parece que hay una decadencia, no en cuanto a información, sino en cuanto al marketing, que se está invirtiendo mucho en redes, porque ya no está siendo rentable. Andaba entre que atendiendo a mi hijo, y tú sabes, de la voz y todo eso, no le puse mucha atención, pero parece que el panorama viene complicado y él está ahí metido en ese aspecto. Bueno, no sé qué tanto se aporte en eso, siempre las oportunidades de lo que va cayendo, pues siempre una oportunidad para aprovecharlas, ¿no? Y la otra, Cris, por favor, si me puedes mandar un DM o me puedes recomendar a alguien, estoy teniendo un problema junto con una compañera que le urge arreglar. Cada que hay un espacio que graban, no nos permite agarrar el coadmi. Ya nos dieron varias instrucciones, no sale. Si saben algo, te acuerdas que yo tenía un problema del micro y ustedes me lo arreglaron, a ver quién nos puede dar un consejo, porque no puedo agarrar un coadmi mientras esté grabando y ando un poquito desilusionada. Gracias, mi estimado Chris. Que pasen buenas No, tardes y lo sigo escuchando. muchísimas gracias a ti, Rul. Con lo primerito, es brutal la cantidad del marketing o del marketing digital como tal, es verdad, pero también es verdad, es algo que vino una, lo voy a decir yo como una estratega de marketing, lo he dicho, no tenemos que meterle todas las canicas al marketing digital porque en algún momento, si no sabes hacer estrategia, evidentemente va a ser bien complicado. En lo que viene como tal, particularmente en Twitter, recordemos que el primer space que tuvo como tal el Chief le habló a las marcas para que dieran un poco de, pues, pues un poco de certidumbre de lo que estaba pasando por acá. Luego entonces, aquí lo que es muy cierto que después de estar 2 años casi encerrados por la coyuntura de la pandemia, muchos de nosotros estamos buscando experiencias híbridas, es decir, que te permitan tener, sí, el marketing digital, pero que también lo veas de viva voz, que lo experimentes, digamos, ejemplos eh, sumamente claros. Es la Fórmula 1 donde existen este tipo de experiencias híbridas, porque en este caso, los nichos generacionales, las brechas generacionales van cambiando y sobre todo van cambiando por esta nueva normalidad que nos tocó vivir. Prácticamente anterior a ello, pues sabemos que la gente adulta no tomaba más que el celular para llamadas y demás. Hoy ha sido totalmente cambiante, le han dado la vuelta a la tuerca y han utilizado como una oficina también virtual. Y en ese sentido, pues sí tiene que haber la adecuación para en este caso, para los generacionales. En cambio, a estos millennials, a estos centennials, en donde ya no les es suficiente el estar en el teléfono, tienen que vivir la experiencia porque no lo han vivido, porque 2 años de su vida no pudieron vivir las experiencias, es la necesidad de poder crear experiencias híbridas. Y recordemos que también en ese mismo sentido, al final del día, yo se los digo, no le carguen. Ayuda muchísimo, sí, el marketing digital te puede hacer súper viral, te puedes crear mucha penetración, pero también vamos utilizando como tal el marketing convencional o tradicional y que existen otro tipo de marketing también, entonces es algo extenso la cosa, pero complicada. Al final del día, si haces tu marketing con estrategia, todo funciona y que evidentemente vaya en el sentido del mismo modelo de negocios, por ahí podemos ir salvando las cosas. Y lo otro, Rules, te mando mensajito DM para que lo veamos. Va que va. No sé si soy bien perucho, ¿cómo ves? Ya son las 12, te dije que estos... Ah, no, no, no. Leslie, discúlpame, amiga, discúlpame. Discúlpame, como no vi la Ay, manita no, levantada, rapidito. discúlpeme usted, Oye, hombre. no, rapidito. No, está increíble este space que me encantó, Chris. Es sumamente importante, te voy a decir por qué. Eh,
todavía, y de hecho estaba yo platicando sobre este tema en la mañana, en mi casa, porque todavía no entendemos el potencial que tiene la inteligencia artificial en nosotros, en las sociedades. Punto número 1. Lo que está sucediendo ahorita con Twitter, a mí me tiene sumamente interesada por diferentes aristas, de la parte de negocio, pero también justamente del tema de la protección de datos y de la acumulación de información que damos nosotros sin reflexionar en las redes sociales. O sea, este space se está grabando. Todo lo que tú tuiteas es información acumulada de años. Entonces me vienen 2 puntos de reflexión. Uno, que cuando esa información que tú de buena fe das y cambia de dueño, puede ser utilizada en tu contra de muchas formas. Y otro punto es que en Europa hay una ley de protección de datos muy severa. Es decir, si al señor Elon Musk se le ocurre utilizar mi información de un modo en el que yo considero, ¿sabes qué? No. Evidentemente, pues la opción es cerrar mi cuenta de Twitter, pero yo puedo pedir a Twitter que me dé un reporte y por ley me tiene que dar un reporte específico de toda la información que han acumulado de mí en todos estos años. En México no hay eso. Y en la mayor parte de los países latinoamericanos tampoco. Entonces te das cuenta qué vulnerables están nuestros países en estos temas. Entonces, mira, como yo digo, estos spaces que tú y yo hacemos son spaces de nicho, son spaces boutique, ¿no? A lo mejor no se suben 200,000 personas, pero creo que es muy importante que lo sigamos haciendo, porque es esta parte de concientización y conocimiento, porque no es conocimiento que todo mundo tiene acceso. Entonces, me parece fantástica iniciativa, Cris. Espero de verdad que lo sigamos haciendo y los invito a todos a reflexionar sobre este tema. O sea, ¿qué estoy compartiendo en las redes sociales? Hay que ser más cuidadosos y también, pues, en su momento tendremos que exigir también una ley de protección de datos seria en México. Gracias y les dejo un beso. Gracias. Y fíjate que voy a conectar mucho cuando se dio lo que comentabas, amiga Leslie, con este boom del social audio, que comenzaron a aparecer muchas aplicaciones en donde conversábamos exactamente como lo estamos haciendo en esos momentos. Y como salía la nueva, todos los que estábamos en una red nos íbamos a la otra a conocer en ese sentido de aras de all adapted, de que todos lo queremos entrar, pero por la misma rapidez con lo que estábamos haciendo, porque no nos queríamos perder la experiencia, ibas, como decimos comúnmente, como gordos en toboganes, y dabas hasta de qué color traía los calzones ese día prácticamente. Entonces, sí es súper importante saber qué es lo que estamos dando, en qué momento lo estamos dando, a quién se lo estamos dando, porque contextualizando lo que nos compartió Leslie, al final del día, lo que estamos haciendo acá, lo que estamos dejando y lo que no estamos dejando es una forma activa y dinámica de nuestra comunicación. Es una vitrina. Y en ese mismo sentido sabremos cómo es que queremos que el otro nos vea, pero teniendo muy en cuenta que nuestra información personal es sumamente valiosa, es sumamente importante y que si lo contextualizamos particularmente en lo que es Latinoamérica, sabemos qué pasa con muchas de esas bases de datos de información personal que te están agandallando el teléfono con llamadas de bancos y demás. Creo que ahí queda la reflexión. Muchísimas gracias, amigas Leslie. Y creo que mientras existen este tipo de provocaciones, mientras existe este tipo de curiosidades, del día a día, de lo que podamos ir aprendiendo, lo que podamos ir aprendiendo, de lo que podamos ir aportando, este tipo de space, esas conversaciones van a tener o tienen un gran nicho de oportunidad. La cosa
es de que la tenemos al alcance de nuestras manos. Nosotros decidimos si hacemos que las conversaciones sean circulatorias o nos vamos a conversaciones en donde se va a apantanar, porque evidentemente no es un tema que pueda tener alguna atracción correspondiente. Y soy bien perrucho, si me das chance de dar una última palabra que es Mr. Cívico. ¿Y qué te parece si ahora sí ya vamos cerrando? Porque eso se va a comenzar a poner extenso y la cosa no trata tampoco así. Hay cosas que hacer. Bro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tardes ya, perdón. Nuestro Mr. Cívico le han dolido las rodillas enormemente porque se nos cayó. Sí, a ver si lo recuperamos. Si no, ¿qué te parece? Soy bien perucho. Si vamos cerrando en esta Sí, ocasión. sí, claro, claro. Oye, se nos alargó el asunto y es que el tema es súper extenso y digo, tanto lo expusieron por ahí, Leslie, Rules, de hecho también algo de lo que comentaba Aguisan, digo, hay un montón de datos, hay un montón de información que ya está circulando y que simplemente esto que estamos nosotros poniendo ahorita en la mesa, que es la inteligencia artificial aplicada a Twitter, va a dar como resultado algo de lo que hemos escuchado muchísimo y de lo que tal vez se ha hablado ya, que es la democratización. ¿Y qué es la democratización, en este caso, de la información, de las herramientas? Pues no es otra cosa más que poner a disposición de las personas el uso de herramientas, en este caso la inteligencia artificial, sin que ellos o sin que nosotros tengamos un profundo conocimiento de cómo funcionan los datos. Eh, y lo pongo de esa manera porque al final Twitter son datos, 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 datos digo, de hecho, la mayoría de las herramientas de redes sociales tienen datos de nosotros. Por ejemplo, si vamos solamente a Twitter, por ejemplo, hablaban aquí de cómo nos conoce la herramienta y pues, por ejemplo, tiene un perfil ya definido. Se sabe que por lo menos el usuario promedio de Twitter está entre los 37 años, más o menos. También se sabe que el 47% de los usuarios son mujeres y un 53% son hombres. También algo que se sabe es que, digamos, en cuestión de frecuencia, normalmente la gente se conecta unos 45 minutos en promedio y normalmente unos 3 días a la semana. También se sabe que el 36% de la gente se conecta a través de un teléfono, otro un 28% a través de computadoras y un 32% a través de tabletas. Y en el caso de los spaces, ahorita digamos, la mayor cantidad o el mayor flujo es a través del teléfono, pero principalmente porque no se puede recurrir a interactuar con esta herramienta. Entonces, una mayor cantidad. También, digo, estos son datos estadísticos, ¿no? Entonces, digo, hay un montón de cosas que nosotros estamos dejando aquí ya en la herramienta, y digo, no es para espantarse porque todo lo tiene, ¿no? Todo, y son perfiles que nosotros tenemos definidos basados en la edad que ponemos, en el lugar de donde venimos, alguno que otro, pues no ponemos todos los datos, porque también sabemos que esto pues repercute, ¿no? Pero la mayoría de la gente dice, no, no me importa y lo pongo, confío. Entonces hay una parte de confianza y en ese sentido tenemos que entender que el hecho de agregar un componente que aprende, un componente que de alguna manera va a ahorrarme todo ese tiempo de búsqueda, entonces, estamos hablando de algo que puede servir para que la información sea mucho menos compleja al tiempo en que también pues estamos nosotros permitiéndole o permitiéndonos obtener muchas más ventajas. Entonces, digo, hay mucho que hablar, entonces, este, hasta ahí lo quiero cerrar. Ojalá podamos más adelante seguir
platicando de estos temas, están súper importantes, súper interesantes, y creo que todos tenemos que conocerlos, no desde el punto de temor, porque al final tenemos que entender que la tecnología está al servicio de nosotros. Y si bien en algunos casos se ha utilizado para poder comercializarlo, y ahí entra un término que es muy usado, ¿no? Si tú no pagas por la herramienta, pues al final tú eres digamos, el que sirve de pago a esa herramienta, ¿no? Nosotros somos el que va a servir de carnita. Saludos. Sí, claro, y al final del día, lo que es muy, muy cierto digo, tus datos son esa moneda de cambio, el tiempo que tú estés por acá es la moneda de cambio, que al no pagar, y que es lo que, aquí no me vuelvo a brincar a ese primer space que le habló a las marcas, el chief, que decía, pues quieres seguridad, y lo comentamos hace unos días precisamente, y que creo que fue en este que les puse en el NES, sobre aquellas campañas que caigan donde tengan que caer. Y algo muy, digamos, curioso que está precisamente pasado con las marcas. Aquellas empresas chicas, en donde tú lo decías, soy bien perrucho, ya lo hemos comentado, esa transversalidad, esa democratización para poderse exponer, le ha ayudado a las pequeñas marcas, a las pequeñas empresas, que son las que aún se siguen quedando por acá, que son las que se siguen apostando, porque evidentemente les ayuda a la visualización el que esté tan democráticamente expuestos. Entonces, en ese sentido, creo que aquí posiblemente venga, sí, una vuelta de tuerca en el marketing, particularmente en lo que viene siendo la herramienta aunado a todos aquellos datos, porque todo lo que nos comentó Solvin Porrucho hace unos minutos de edades, de sexos, de tiempo y demás, son datos que le sirven precisamente a las marcas para poder hacer, o en este caso al algoritmo, para poder crear las conexiones de las campañas que estamos lanzando por acá, para poder ser expuestos. Y antes de irnos, se me había pasado, y una enorme disculpa súper random, ahí te tenía pendiente para que pudieras participar. Cuéntanos antes de irnos, porque esto ya se nos va alargando. Sí, buenas tardes. Disculpe más bien por ser inoportuno con el tiempo. Voy a mantenerlo breve. Hay dos puntos, o tres realmente, pero rápidamente. Creo también hay un asunto que creo que hay que considerar respecto a los algoritmos. Por ejemplo, cómo es que em, primero, que ciertos sesgos, o que en nuestro esfuerzo de, digamos, de eliminar algún sesgo o de eliminar un sesgo, introduzcamos un sesgo sin darnos cuenta. Y, por ejemplo, hay un video de de una conferencia de personas de unos, no me acuerdo qué proyecto era, pero era de Google, si mal no recuerdo, en donde creo que respecto a su motor de búsqueda, en donde mencionaba que habían resultados que eran fácticamente correctos, pero moralmente incorrectos. Y obviamente eso es un intento de introducir un elemento moral en su motor de búsqueda, lo cual es un problema, porque esas grandes corporaciones, desde procesadores de pago hasta motores de búsqueda, terminarían siendo las policías de la moral, hasta cierto punto. Y obviamente eso no creo que eso sea un futuro deseable. También es el factor, ese es un punto. Otro punto es el de la privacidad. Em, Creo que es importante tener ley de protección de datos, como se mencionó antes, justamente y en gran medida orientado a una protección de la privacidad, porque si no tienes privacidad, tu control, el control de tu vida puede verse negativamente impactado, ¿no? Es decir, hay casos en donde literalmente eh, una corporación sabía antes que la misma mujer que estaba embarazada en función al cambio ¿no? de patrones de sus hábitos, ¿no? En estas redes sociales. Entonces, si puedes predecir mejor una persona, de lo que incluso algunos amigos cercanos pueden hacerlo, puedes lentamente utilizar ciertos incentivos, muchas veces incluso llegando a la coerción, con el propósito de dirigir a la persona a donde tú deseas que vaya, ¿no? Y, y bueno, diría que esos son esencialmente los dos puntos que quería mencionar, ¿no? Lo de tener cuidado de que mediante este camino
las grandes corporaciones terminen siendo una suerte de policía de la moral en el Internet, ¿no? Y el otro factor que he mencionado. Y también está el factor respecto a la publicidad, ¿no? También hay que tener en cuenta en qué medida está influenciado esto por como cosas como el puntaje ESG, ¿no? Que básicamente de gobernanza, ambiente y sostenibilidad, que también viene con su propia dosis digamos, de opinión en lugar de hechos, ¿no? Por ejemplo, que hablan de sostenibilidad, pero no apoyan energía nuclear, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es, y bueno, y ese puntaje ESG está relacionado o sea, distintas compañías van a querer tener un alto puntaje ESG porque les va a parecer financieramente conveniente, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero decir es que todas estas tecnologías y estos instrumentos financieros y cómo se relacionan, especialmente en el mundo de la publicidad, tienen todas las partes para ser una gran maquinaria propagandística. Y una incluso que te haga tener la sensación de que tú eres parte orgánica de esto cuando realmente no lo eres. Y creo que eso es un peligro que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Eso era todo. Gracias. Muchas gracias. Lo dicho, al final del día, esto se va, un tema añade a otro y de poco a poco podamos ir encadenando muchas cosas. Soy bien Perrucho, dinos. Rápido, rápido. Más allá de, digo, es que nos extenderíamos muchísimo lo que Sí, expone sí, sí, lo sé, por Fernando. eso. Fernando, es importantísimo tocarlo. Digo, ya vimos un poquito de lo que él comentó al principio, tal vez si por ahí te das una vueltita en lo que era al principio del Space, pero sí, yo creo que abarca muchísimo. Los invitamos a escuchar el anterior Space, este Space, y yo creo que sí nos da para empezar a empujar por aquí esta idea, digo, porque no se acaba, ¿no? El hecho de entender cómo un sistema robotizado, que es la inteligencia artificial, que si bien tiene la ventaja de aprender por sí mismo, que si bien tiene la ventaja de autoenseñarse, crear el aprendizaje, digamos, sí, o sea, hay cosas, por eso lo quisimos poner en ese sentido, ¿no? Los riesgos, las oportunidades, los sesgos, pero también tenemos que verlo desde el otro punto de vista, que si lo dejamos solamente a los seres humanos, igual los seres humanos tenemos las mismas variables, ¿no? Tal vez existe un punto de deshumanizar con IA, pero también permitiría que cuestiones como son raza, género, pudieran también ponerse de lado y dar más oportunidades. Entonces, digo, son cosas que hay que investigar más, abundar más en ellas y digo, súper interesantes. Muchísimas gracias por tu colaboración y muchísimas gracias por la aportación. Sí, muchísimas gracias, Umi Perrucho. Súper. La verdad es que, como lo habíamos dicho, esta situación va concatenando mucho más temas. Evidentemente, lo estamos hablando en cuestiones especulativas de escenarios posibles. Y evidentemente, ese es bajo el sesgo de lo que creemos que puede pasar. Entonces, es ahí. Meboteca, cuéntanos y muy breve, porfa, porque ya nos vamos. Ok. Mira, yo nada más considero que está sobrevaluado el potencial del Big Data y los algoritmos y toda esta gama de cosas que vemos como inteligencia artificial, porque hay que recordar eventos como el que se dieron hace algunos años, de que se calificaba a los algoritmos como racistas, porque a una niña de raza, una niña afrodescendiente, entró a uno de estas aplicaciones para ver a quién se parecía y salió que se parecía a un gorila. Entonces, analizando los temas, se denunció, se evidenció de que los algoritmos eran racistas. Los algoritmos no son racistas, sino que están creados por seres humanos y reflejan sus prejuicios y sus errores. Entonces, asimismo, hay gente que está sobrevaluando el contenido. No se puede confiar en la traducción de un Google Traductor o cualquier otro, porque saca de contexto, necesita la parte humana, necesita la parte lógica. No todos son datos, no todos son algoritmos. Hace falta
el razonamiento humano en todo lo que es esto. Evidentemente, pues nos proporciona un gran número de informaciones a cambio de privacidad, a cambio de que nosotros también aportemos lo que sabemos, ¿verdad? Y como decían hace rato, puede o no ser usado en nuestra contra, pero yo creo que al final son más lo que recibimos que lo que damos, ¿no? Siempre hay que hacerlo con cuidado para no exponer nuestra seguridad, nuestra privacidad. Gracias. Muchas gracias, Memoteca. Digo, a final de cuentas, lo que es algo que hemos venido tocando recurrentemente. Los algoritmos no son hechos nada más así porque sí, no aparecen por espontaneidad ni por magia espontánea ni demás. Alguien los crea el código como tal y de ahí, evidentemente, pueden que estén plasmadas muchas cosas que distinguen, que caracterizan a la persona y, evidentemente, no necesariamente va a ser inclusivo. Soy bien Perucho, vámonos, despídete, vámonos, porque eso se me queman las Gracias. tortillas. Gracias, gracias. No, y parte de lo que dijo Memo está por ahí en el primer podcast. Por favor, revísenlo, chéquenlo y ya nos pondremos aquí de acuerdo con Chris para ir abundando más a este grandísimo tema. Muchas gracias, Chris. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti por aceptar la provocación. Seguramente sí vamos a estar haciendo estos spaces nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron, se pasaron, regresaron y demás, y sobre todo a aquellos que pusieron su granito de arena. Creo que lo importante aquí, a final del día, es que sigamos nutriendo la experiencia colectiva desde donde podamos y como podamos. Aquí la cuestión es justamente eso, ese es el gran objetivo. Creo que muchos de los que estamos creando contenidos, muchos de lo que a final de cuentas aportamos, mucho o poco de lo que sabemos, creamos esas conexiones, estas interrelaciones para que aquel que de repente andaba medio perdido en el tema se entere o en este caso se confunda más y con las preguntas correspondientes pues salgamos de duda. En verdad, estoy bien Perrucho, muchísimas gracias por aceptar la provocación, estamos en contacto y recuerden que esto lo vamos a seguir haciendo crecer siempre y cuando nosotros le metamos la, la potencia y la carnita correspondiente. Mientras eso sucede, recuerden que si lo pueden creer, lo pueden crear. Chao, chao, muy buenas tardes. Abrazote fraterno a todos. Bye bye.